Historia de la readaptación física y activación física. Línea del tiempo. El objetivo del presente trabajo es adentrarnos en la historia de la activación y readaptación física desde su comienzo hasta la época actual. 6000 a.C., Antigüedad. En el principio de los tiempos, la actividad física fue determinante para la subsistencia del hombre, obligándolos a moverse para buscar caza y sustento, y posteriormente entretenimiento, e incluso como entrenamiento para los tiempos de guerra. Pleistoceno. El hombre de Neandertal, o también llamado Homo sapiens, es una especie extinta del género Homo que habitó Europa y partes de Asia Occidental desde hace 2300 hasta 28.000 años atrás. En esta época surge la movilidad del ser humano como medio para subsistir, ya que comienzan a cazar y recolectar alimentos, lo que supone una alta demanda de recursos físicos. Posteriormente se vuelven sedentarios y comienzan a practicar la danza como rituales sagrados ofrendados a los dioses y a los poderes de la naturaleza. Mesopotamia, Egipto y Creta. Se desarrollaron formas primitivas del deporte como la carrera, la lucha, la natación, la equitación, el boxeo, la esgrima, y se comienza a emplear la actividad física para mejorar la salud. China e India. En China se realizaban actividades como cría de caballos, caza y algo parecido al polo, así como también se preparaban para la guerra. En la India, por su parte, según los textos sagrados, practicaban boxeo, natación y buceo. Grecia antigua. La actividad física tiene un gran impacto sociocultural y un sentido educativo y religioso. Surgen los Juegos Olímpicos y otros como los Píticos, Ísmicos y los Nemeos, todos ellos juegos panhelénicos. El atletismo era parte fundamental de la educación y la perfección física se consideraba un reflejo de rectitud moral. Esparta. Se dedicaban a la guerra y a la preparación militar. Los espartanos eran un ejemplo para el mundo griego, ya que ganaron varias veces los Juegos Olímpicos, promoviendo su supremacía artística y deportiva. Roma antigua. El desarrollo de las actividades físicas se presentan por razones políticas, de espectáculo y lúdicas. El sentido de la educación física era conseguir buenos soldados. Posteriormente, el interés se centra en la higiene y la salud. Siglo V al siglo XV después de Cristo. Edad Media. El culto al cuerpo era mal visto por aspectos religiosos. Sin embargo, se realizaban ciertas actividades como juegos caballerescos y de entretenimiento. El otro conjunto de ejercicios practicados en la Edad Media es el de las capas inferiores de la sociedad, agrupados en torno a la lucha. Otros juegos que fueron practicados y que posteriormente se convirtieron en deportes son el jeu de paume, antecesor del tenis, y el soule, antecesor del fútbol. Siglo XV al siglo XX. Modernidad. Con la llegada del Renacimiento, la activación física comienza a retomar fuerza que había perdido durante la Edad Media, siendo la antesala del deporte como lo conocemos hoy en día. Renacimiento. En esta época se vuelve a mirar el mundo griego y se retoma la actividad física en forma de juego, apareciendo los primeros libros de
relacionados con la práctica físico-deportiva, además que se vincula la actividad física con el desarrollo de temas de higiene y salud. Siglo XVII, XVIII y XIX. El origen inglés del deporte. Durante el siglo XIX se desarrolla el deporte en Inglaterra, tal como lo conocemos. Esto de la mano de la aristocracia y la burguesía. Se introduce al ámbito estudiantil y se organizan clubes y federaciones deportivas. 6 de abril de 1896. Se inauguran los Juegos Olímpicos de la era moderna. Pierre de Coubertin fue su principal impulsor. Siglo XIX. Escuelas y métodos. Aparecen escuelas y métodos relacionados a los ejercicios corporales como bases científicas, anatómicas y fisiológicas. Primera mitad del siglo XX. Aparecen los movimientos gimnásticos. Gimnasia moderna de Bonn, gimnasia natural austríaca, gimnasia deportiva, gimnasia neurosueca, método natural de Herbert. Siglo XX. El deporte continúa organizándose institucionalmente y reglamentándose. El deporte se populariza y se masifica. Aparecen manifestaciones del deporte como deporte social y deporte de rendimiento. Se incluye a la mujer en la práctica del deporte. Siglo XX. Práctica deportiva adaptada. Los primeros indicios de la práctica deportiva adaptada no se encuentran sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del gran número de ciegos y personas con amputación en miembros. En 1944 se funda el Centro de Lesionados Medulares, Stoke Mandeville, como punto de inicio de los Juegos Paralímpicos. En 1960 se crea la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados. En 1980 se fundan diferentes federaciones para cada tipo de deficiencias. En 1982 se crea el International Coordination Committee, con el fin de organizar, coordinar y controlar los Juegos Paralímpicos y Mundiales. Instituciones en México. En 1988 se creó la Comisión Nacional del Deporte. En 1990 se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte. En 2003 se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.